21 de julio del 2023, viernes de la 15ª semana de tiempo ordinario. La lectura es tomada del libro del Éxodo, capítulo 11, del 10 al 12 y el 14. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junten con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad de cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada al fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre, lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 12, del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del Éxodo nos continúa diciendo una acción en la que el Señor va a realizar en contra de los egipcios y les dice qué es lo que tienen que hacer el pueblo hebreo. Y bueno, pues aquí empieza a decirles a Moisés y Aarón. Dice que Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. Pues que quede claro que no se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios, y muy claramente aquí lo dice la Escritura, que Dios endureció el corazón del faraón. Así lo dice la geógrafa, así dice la historia de los hebreos, mas no es palabra de Dios esto.
que quede claro. Dice aquí que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Ah? Podemos entenderlo que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, pero en realidad esto está escrito por el agiógrafo sagrado, ¿eh? Así lo dijo él. Nosotros queríamos salir, pero el faraón endureció su corazón. Es que Dios le ha de haber endurecido su corazón. Así él quiso dar a entender y así no lo dice, ¿eh? Pero aguas, no caigamos en errores. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto. Ahí viene palabra de Dios. Esta sí es palabra de Dios. Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel. O sea, tienen que comunicarle eso, que Dios le estaba diciendo que ese era el primer de todos los meses. El día 10 de este mes van a tomar un cordero por familia. Si es una familia pequeña, pues entonces te juntará con los vecinos, dice ahí, ¿no? Para comerse el cordero. Elijan un cordero adecuado, el número de personas y la cantidad de cada que vaya a comer cada uno. Sea un animal sin defecto, macho, cabrío, cordero o cabrito. Acuérdense que un cordero es menor de un año. Si es ya más de un año, ya es un borrego, ¿sí? Y si ya es más de 3 años, pues ya es un cordero. Digo, cordero, borrego y ya se me olvidó el nombre del otro animal que ya tiene los cuernos. Bueno, ahorita me acuerdo. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, dice, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer, dice. Tomarán la sangre y la rociarán las dos jambas, o sea, el pórtico, la entrada de la puerta en donde van a celebrar esa, esa fiesta, por decirlo así, esa celebración, esa cena, ¿sí? Esa noche van a comer la carne asada al fuego, o sea, va a estar asado, no pueden comerlo crudo ni cocido, ¿sí? Cocido es cuando lo ponen a hervir en agua, no, aquí tiene que ser asado, ¿sí? Quemado. También se van a comer la cabeza, las patas, las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán. ¿Sí? Bueno. Y comerán así con fíjense, los datos que les dice Dios a los hebreos. Que se tienen que comer todo del animal. Todo. No deben dejar nada. Y si algo se queda, lo tienen que quemar, o sea, destruir. Fíjense que lo que les está diciendo nuestro Padre Dios a los hebreos que realicen, ¿sí? Es muy importante esta simbología que nos está poniendo Dios o que les puso Dios a los hebreos. Todo tiene un porqué de las cosas, ¿no? La sangre del cordero es la que va a hacer que cuando pase el destructor no los destruya a ellos, los va a proteger. Es hoy en día algo similar, y digo algo porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo en el Nuevo Testamento, y es el que nos evita la destrucción, ¿sí? Él es el que nos evita el que nosotros vayamos a caer en la perdición. Por eso decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, con una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Toda esa liturgia nosotros la repetimos. La casa somos nosotros, ¿sí? Que somos templos vivos del Espíritu Santo. Bueno, y entonces les hace toda esa simbología del animal. Pero también les dice, con la cintura ceñida, ¿sí? Las sandalias en los pies, o sea, deben de estar bien puestos, bien preparados, ¿sí? Ahorita dirían, pues con tu traje, tu corbata, ¿verdad? Si fueses hombre, ¿verdad? Si fueras mujer, pues con tu vestido, ¿verdad? Bien arreglado. Eso te quiere dar a entender de que debes de estar en disposición perfecta, en buena disposición para recibir al Señor de una manera agradable. ¿Sí? Tienes que estar en todas las condiciones, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, no porque seas un anciano, no porque necesites el bastón para poder caminar,
sino el bastón es el sostén, ¿sí? Es un apoyo. Y a toda prisa vas a comer, porque es la Pascua, o sea, el paso. Pascua significa paso, es decir, el paso del Señor, ¿sí? Fíjense toda la simbología que les presenta a los hebreos nuestro Padre Dios. ¿Sí? Entonces repetimos, ese cordero menor de un año, ¿sí? Porque mayor de un año pues es un borrego, ¿sí? Es distinto, así se les dice, ¿no? Y ya más grande se le dice oveja, ¿sí? A las hembras, ¿sí? De los borregos, ¿sí? Y se le dice carnero, lo que hace rato les había yo olvidado, ¿no? Cuando ya son mayores de 3 años, los borregos se le dice carnero al macho y a la hembra se le dice oveja, pero menos de 3 años son borregos, ¿sí? El borrego y la borrega, por decirlo así, ¿no? Pero menores de un año es un cordero. Bueno, debe de ser sin mancha, debe de ser un animal que se lo ofrecemos al Señor. Y aquí, bueno, se lo iban a comer, ¿sí? Asado, ¿sí? No cocido, sino asado, ¿sí? El fuego tenía que consumir. Bueno, dice aquí, yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto. Mucha gente critica mucho este aspecto, dicen, ¿cómo es posible que Dios haya querido matar a todos los primogénitos? No solamente niños, ¿no? Porque decían, mató a los niños, ¿no? Es un Dios asesino. No, allá había primogénitos adultos, ¿sí? No todos eran niños. No nos dice aquí ese aspecto. Pero bueno, pues debió haber habido niños, jóvenes, adultos. Sí, ¿no? Porque a lo mejor había un señor de 50 años y tenía a su hijo de 30 o de 20. Ya no es un niño, ¿eh? Era su primogénito, es el primer hijo. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, dice. También los ganados, el primer animal que se haya reproducido en los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, ¿no? El Señor dice, yo el Señor lo he dicho. Entonces vemos aquí cómo nuestro Padre Dios está ejerciendo una fuerza divina en contra del pueblo de Egipto por ser un pueblo idólatra. Dirán ustedes, pues ¿qué tiene de malo eso? Pues no, hermanos. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y hoy en día, y a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí todavía no se los decía a los hebreos, pero estaba ya implícito en el movimiento que estaba llevando a cabo nuestro Padre Dios, ¿sí? Porque todos los dioses que tenían los egipcios, pues son hechos por manos humanas, por creencias humanas, por mentalidades humanas, por temores humanos. Acuérdense que aquí en México, nuestros indígenas, ¿sí? Que vivían aquí, pues tenían dioses también. Tenían el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la lluvia, ¿sí? Infinidad de dioses, ¿sí? Se habían hecho dioses por miedo, por ideologías, ¿sí? Por pensamientos, ¿sí? Bueno, dice que va a castigarlos, porque es un pueblo idólatra. Y eso es un ejemplo, es un mensaje que nos da Dios de que no debemos de tener nosotros dioses y no ser idólatras. Desgraciadamente, y les digo desgraciadamente porque pues vemos que muchas veces la iglesia, la institución, ¿sí? No nos explica y no nos dice la verdad, y muchos católicos creen que los santos hacen milagros, que María, la Madre de Jesucristo, hace milagros, ¿sí? Los santos, los ángeles, María. Pues no, hermanos, ¿sí? Estamos equivocados o están equivocados.
Y no solo eso, sino que piensan que les va a ayudar esas entidades. Y el único que nos ayuda, es nuestro Padre Dios. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea, no hay otra forma, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Sigue diciendo entonces aquí que se van a comer el cordero o el cabrío. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Tiene que ser macho, no hembra. Lo van a guardar hasta el día 14, dice, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolarán al atardecer, tomarán la sangre, le rociarán en la entrada, como dice, se van a comer la carne asada, ¿sí? Se van a ceñir la cintura, sandalias en los pies, el bastón, pasará de noche, dice, morirán todos los primogénitos de Egipto, los voy a castigar. Es un castigo, muy claramente lo dice Dios. Cuando yo vea la sangre en los pórticos, en las puertas, en la entrada, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día para ustedes será un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor, porque después de esa noche al otro día ya el faraón, el rey, pues les daba la salida, ¿no? La libertad a los hebreos. El rey y el faraón no creen que los quería dejar ir tan fácilmente. ¿Por qué? Pues porque eran sus servidores, era mucha mano de trabajo, muchos trabajadores, imagínense. Entonces pues sí decían, no, pues nos dan mucha asistencia y bueno, tienen que celebrar año con año, de generación en generación, y hoy en día por eso los judíos siguen celebrando la Pascua. Es el paso del Señor que llegó con ellos para liberarlos, y quien había mandado a que fuera a liberarlos fue a Moisés. ¿Qué nos dice entonces este pasaje bíblico? Que pues hay que obedecer a nuestro Padre Dios en las indicaciones que Él nos da, para empezar, ¿sí? Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y nos refleja aquí que antes de que dieran los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, ya lo estaba llevando a cabo al decirle al pueblo que iba a destruir a los dioses de Egipto. Porque nada más hay un solo Dios, nuestro Padre Dios, no hay dioses. Nos hacemos dioses nosotros, el dinero, el poder, los lujos, la avaricia, ¿sí? El deseo de cumplir con nuestros gustos de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Y todas las pasiones o todos los vicios. Bueno, pasemos entonces al Evangelio. Es Mateo 12, del 1 al 8. Recuerden que Mateo, pues su verdadero nombre es Leví. Bueno, hijo del Señor, sí, de Alfeo. Dice aquí que un sábado, en sábado, o sea, el séptimo día, para los judíos, porque para nosotros el séptimo día es el domingo, ¿verdad? Para los judíos era el sábado. Y tenían una costumbre de que los sábados tenían que dedicárselo totalmente a Dios, así decía la ley mosaica, porque así Dios se lo había dicho a Moisés, ¿sí? Que tenían que ese día estar en plena reconciliación, en plena oración, en pleno recato, porque es el día que se le ofrecía a Dios totalmente. Y acuérdense que empezaba el sábado, lo que para nosotros es la tarde del viernes, a las 6 de la tarde, para ellos ya empieza el sábado, porque primero para ellos es la noche y después es el día. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, lo trataron de bajar antes de las 6 de la tarde, y murió, ¿verdad?, a las 3 de la tarde, y pronto lo bajaron
ya que fue a pedir el cuerpo del Nazareno, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo fue a pedir su tío José de Arimatea, le ha de haber pagado un buen billete a Poncio Pilatos para que accediera a bajar el cuerpo del Nazareno, del Maestro, y poderlo poner en la sepultura antes de las 6 de la tarde, porque en sábado no podían hacer ninguna actividad de ninguna índole, porque así había sido la ley, de que el sábado no podías tú realizar ninguna actividad, ni tú, ¿sí? Ni tus mujeres, o tu mujer, ni tus hijos, ni tus animales tenían ni hacer ninguna carga, ni si tenías un caballo no podías recorrer ningún camino. Era un día dedicado totalmente a nuestro Padre Dios. Y por eso bajaron el cuerpo de Jesucristo, lo pusieron en el sepulcro, no lo pudieron ni ungir con los óleos que le decían, los santos óleos, por decirlo así, o los aceites, ¿verdad?, que le ponían a los cuerpos. No tuvieron ni tiempo, por eso las mujeres el domingo en la mañana fueron corriendo al sepulcro para embalsamar o para untarle los aceites de costumbre que hacían los judíos, y pues ya no estaba Jesucristo, ¿eh? Sí. Bueno, esa es otra historia, solo las comento nada más por el hecho de que pronto, antes de que dieran las 6 de la tarde del viernes, porque para ellos ya es sábado, para los judíos, tenían que poner el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro, si no, no lo hubieran podido poner, y tampoco podían tener ahí crucificado a nuestro Señor Jesucristo, porque también se iba a celebrar, ahí pues era la fiesta de la Pascua y era un sábado. Bueno, entonces aquí nos menciona el Evangelio que Jesús atravesaba por los sembrados con sus discípulos, y los discípulos iban cortando, ¿sí? Tenían hambre y iban cortando y arrancando espigas y se iban comiendo los granos. Los fariseos lo vieron y le dijeron: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Sí, son como los policías, ¿no? Nada más andaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo para dar nota de que todo lo que hacía y lo que no hacía, y si cometía errores o no. Sí, parecían policías, ¿eh? Así como los de tránsito, que nada más te están esperando en la esquina. Si das vuelta en U y no podías dar vuelta en U, pues luego te detienen y te sacan la mordida, ¿no? O sea, te quitan dinero, ¿no? O te levantan la infracción, ¿no? Y te dicen: su infracción va a ser como de 3,000 pesos, pero danos 500 y ahí muere. Yo hago de cuenta que no vi. Sí, se vuelven ciegos, ¿no? Ya con el 500 pesos se vuelven ciegos los policías, ¿no? No, que dices vuelta a la izquierda y no podías dar vuelta a la izquierda, ¿no? Sí. Oye, te estacionaste encima de las rayas peatonales, ¿no? Ya te quieren cobrar una lana, ¿no? Y luego te sacan el reglamento de tránsito. Pues así estaban los fariseos. No, estaban viendo a ver qué hacía Jesucristo, ¿no? Que resucitaba un muerto, por obra del demonio. Que le decía un paralítico, levántate, anda y vete a tu casa. Pues cómo, lo hizo con el poder del maligno, ¿no? ¿Cómo es que él dice que tus pecados son perdonados, ¿no? El único que perdona los pecados es Dios, ¿no? Y así nada más andaban atrás de él, ¿no? A ver qué hacía. Y le dice aquí los fariseos, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado. Y dice Jesucristo: ¿no han leído ustedes lo que David hizo una vez cuando tenía hambre y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron a la casa de Dios, o sea, al templo, a la sinagoga, y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? O sea, aquí ya se les olvidó. Eso sí no lo criticaban, ¿verdad? Eso no. No, ahí sí cometió un error David, ¿no? Pues cómo va a entrar a comerse el pan de los... Ay, no, sí, no, estuvo mal. Pues ahí está. Y después le dice: ¿y tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? ¿Sí? Esto es muy importante que lo analicemos, hermanos, porque nosotros siempre nos educan y nos empiezan a decir: eso no lo hagas porque es pecado. No robes porque es pecado. No digas mentiras porque es pecado. No levantes falsos porque es pecado. ¿Sí? Hay que honrar a tu padre y a tu madre porque de lo contrario es pecado. ¿Sí? No engañes porque es pecado.
Y de repente vemos que nuestros dirigentes espirituales, nuestros pastores, nuestros guías espirituales, hacen eso. Y decimos, pero ¿por qué ellos lo hacen? Yo te voy a decir una cosa, hermano. Dios dice que tú no lo hagas. Si ellos lo hacen, discúlpame que te lo diga, pero pues a ti qué te importa eso. Ya serán juzgados ellos. Ya Dios les dirá sus errores que cometieron. Ya si Dios les permite el perdón, pues a todo dar. Tú preocúpate por ti. Tú preocúpate por hacer las cosas que te corresponden. Sí, porque pues es bueno el ver, ¿verdad? La paja en el ojo ajeno y no ves la viga que está en tu ojote, ¿verdad? Es muy fácil eso. Y es importante que tú te des cuenta que pues todos vamos a ser juzgados. Ellos van a ser juzgados por lo que Dios les permitió, lo que Dios les dio, que es mucho. A lo mejor a nosotros nos juzga de una manera diferente porque nos ha dado menos responsabilidad. Pero todos cometemos pecados. Y bien claro se lo está diciendo aquí Jesucristo a ellos. David cometió ese pecado, ese error, y de todas maneras pues comió. Pero no hay problema. Y los sacerdotes hacían sus oficios en el templo el día sábado y no hay problema. Pues estaban violando una ley que había sido dispuesta por Dios en la época de Moisés, pero aquí Jesucristo muy claramente sigue diciendo, pues yo digo que aquí hay alguien más grande que en el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, fíjense cómo les dice, no han entendido. Jesucristo mismo les dijo, es que no han entendido ustedes el sentido de las palabras. Misericordia quiero y no sacrificios, dice Jesucristo. Quiero que sean misericordiosos. Por eso es ese nuevo mandamiento que dejó Jesucristo, dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo se lo vas a demostrar a Dios que lo amas? Amar al prójimo como a ti mismo. Así es la forma de demostrarle a Dios que lo amas, o sea, con misericordia, con la caridad. Misericordia quiero y no sacrificios. Sí, no, porque nosotros muy dados a hacer sacrificios, ¿no? Para el Señor, no. No es que no te los voy a tomar en cuenta, pero o sea, muy claramente aquí está diciendo, no me interesan los sacrificios, ¿eh? ¿Y cuánta gente todavía en la actualidad, algunos creyentes, siguen haciendo sacrificios, pero no hacen la caridad al prójimo? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Dice y termina, por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Jesucristo es puesto en el sepulcro antes de las 6 de la tarde, antes de que empiece el sábado. Todo el sábado, desde las 6 de la tarde del viernes, que es para nosotros, que ya empieza a las 6 el sábado para ellos, termina a las 6 de la tarde del sábado. Ahí termina el sábado para ellos. Todo el sábado estuvo en el sepulcro nuestro Señor Jesucristo. Por eso muy claramente aquí dice que Jesús es el dueño del sábado. Pleno, total. Estuvo ahí 24 horas en sábado. 12 horas después se sale del sepulcro. De las 6 de la tarde del sábado para ellos y para ellos que ya va a empezar el día del sábado, ¿verdad? Acuérdense que primero es la noche para los judíos. Entonces, pues, empezó el viernes a las 6 de la noche y termina a las 6 de la tarde del viernes para nosotros es el viernes nosotros es el viernes, pero para ellos ya empieza el sábado a las 6. Y el sábado a las 6 de la tarde ya se acabó para ellos el sábado. Para nosotros no, todavía es el sábado a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, para ellos el sábado, pues ya empieza la noche del domingo. ¿Sí? Y a las 6 de la mañana del domingo, ¿sí?,
ya se termina la noche para ellos, pero para nosotros, sí, son las 6 de la mañana del domingo. Y resucita nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro? 36 horas. Ni ensució el sepulcro, o sea, lo dejó limpiecito, ¿sí? Ni lo dejó oliendo feo, no, porque no se putrefactó su cuerpo, ¿verdad? Resucitó en cuerpo y alma, ¿sí? Y bueno, es por eso que dice, el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Y muy claramente nos ha dicho en otras escrituras, en otra palabra, los mandamientos fueron hechos para el hombre, para que nos guíe, para saber que hacer bien las cosas, y no para condenarnos, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Muy claramente lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. El que ama más a su padre y a su madre, a su hijo y a su hijo, no es digno de mí, porque primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, vemos que es no jurarás el nombre de Dios en vano. No hay que mencionar a Dios, ponerlo de testigo a Dios, usar a Dios, su divinidad del Señor, para cualquier cosa mundana y terrenal que nosotros vivamos. No podemos estar hablando de Dios a lo tonto. Tercer mandamiento es santificar a las fiestas. Respetar todos los momentos festivos de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son fiestas muy importantes. Vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos qué día nació, pero lo celebramos nosotros en diciembre. Unos dicen, no, es que fue en marzo. No sabemos, no tenemos nota con exactitud, pero celebramos ese gran acontecimiento. Es una fiesta, santificará las fiestas. Santificamos todos los momentos importantes de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó en su doctrina, su bautismo, sí, su muerte, su pasión, su crucifixión, ¿verdad? Su resurrección, la ascensión al cielo, sí, la venida del Espíritu Santo, 50 días después de su resurrección. Todas esas fiestas, pues nosotros debemos de estar presentes y conmemorarlas. Cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Debemos de cuidar a nuestros padres, ayudarlos, protegerlos, para que tengas una vida duradera y para que estés cerca del Señor. Es algo de obligación. Esa sería, digamos tú, estoy haciendo mi obra de caridad. Bueno, estás haciendo tu obra de caridad, pero más bien estás cumpliendo con un mandato del Señor. Y si lo haces, pues ahí te va a ir bien. ¿Se dan cuenta cómo los mandamientos son para que te vaya bien a ti y no nada más por cumplirlos? ¿Sí? Y sigue mencionando los demás mandamientos. No matarás. ¿Sí? Acuérdate que la vida nos la da Dios y Dios no la quita. ¿Sí? Y tú, si no haces eso, con la vara que mides serás medido. Si tú matas, pues te van a matar. ¿Sí? Y así consecutivamente te va diciendo los mandamientos que son para tu servicio, para que te vaya bien, para que las cosas sean benévolas en tu vida, para que no tengas problemas, para que la vida sea placentera, y así vas logrando cumplir con el Señor. Bueno, hermano, espero que esto pues, te ayude. Si hay algo que me faltó, bueno, pues trataré de revisarlo y en las próximas grabaciones pues te lo voy mencionando. Pero pues tú lo puedes leer con calma, pídele al Espíritu Santo que te guíe y Él te va a decir exactamente qué es lo que debes de entender. Que Dios te bendiga.